Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Acá estamos en otro vivo. No me dio tiempo a ponerle el título al vivo, pero bueno, porque toqué algo que no tenía que tocar y arrancó el vivo. Pero bueno, este video se va a llamar Siendo el Adversario. Y ahora vamos a ir viendo un poquito por qué le ponemos este título, Siendo el Adversario. Hoy es una enseñanza espectacular. Hoy una enseñanza espectacular, una enseñanza con mucha revelación, muy importante, porque es un tema que lamentablemente pocos cristianos entienden de esto, pocos conocen la profundidad que conlleva esto. Bueno, hoy martes 26 de mayo del 2024, no sé si lo saludé porque como arrancó de golpe, pero lo saludo el hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Buenos días para todos mis hermanos. Así que, bueno, ayer fue una fiesta patria acá en Argentina. El 25 de mayo, el día de la Revolución de Mayo, pero bueno, todo lo que es la patria, el país, todo lo que es eso, la verdad que me tiene un poco sin cuidado, porque es todo, forma todo parte de la gran mentira, de la madre patria, de la única nación que me interesa reconocer, que yo reconozco en mi corazón, es la nación de Israel, y no la nación geográfica de Israel que está allá en Medio Oriente, sino la nación espiritual, la Israel espiritual. Esa es la única nacionalidad que yo reconozco, porque mis hermanos, mis prójimos son argentinos, uruguayos, bolivianos, paraguayos. La verdad que me da exactamente lo mismo por ese lado. Pero bueno, como les decía al comienzo, hoy vamos a ver un tema verdaderamente hermoso, con mucha revelación. Y bueno, como les dije que no le pude poner el título al video, Siendo el Adversario se va a llamar el título hoy. No sé si se puede escribir, a ver, aguárdenme un minutito, a ver si... Pues la verdad que nunca me pasó, no sé si se puede escribir el... No sé si se puede escribir el título una vez comenzado, me parece que no. Bueno, no importa. O si se puede hacer, la verdad que no lo sé. Pero bueno, vamos a arrancar con la enseñanza. Hoy una enseñanza hermosa, Siendo el Adversario, se llama este video. Y bueno, por supuesto, como siempre, los comentarios abiertos para el que me quiera preguntar algo, preferentemente sobre el tema que estamos hablando. Si no, me pueden dejar preguntas de otra índole, me pueden dejar en los comentarios, o si no, acá arriba está el link a nuestro canal de YouTube. Ahí también me pueden dejar preguntas de cualquier cosa, pero acá en el vivo preferentemente me gustaría estar viendo preguntas relacionadas con lo que estamos viendo hoy. Bueno, arranquemos sin perder más tiempo, Siendo el Adversario, y vamos a ver de qué se trata esta enseñanza de hoy. Vamos a Romanos 13, capítulo 13, versículos del 8 al 10. Dice Pablo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Eso es algo que siempre debemos estar haciendo a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a todos. Porque como ya enseñé en otros videos, Jesús nos manda a amar a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestros amigos, a nuestros enemigos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a todos, amar a todos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Algo tan sencillo como eso, el que ama
ha cumplido la ley. Y por supuesto que no está hablando de la ley de Moisés. Está hablando de la ley real, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de la justicia. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es algo tan sencillo de entender como lo que acabo de decir. Toda la ley, toda el Shabbat Shalom y todo se resume en esa sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tan simple como eso. Versículo 10. El amor, el ágape, el verdadero amor, el amor que viene de Dios, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, pero el amor ágape. Para los que siguen mis videos siempre, voy a dejar de decir amor para pasar a decir la palabra ágape, simplemente porque todo el mundo dice Dios es amor, pero la gente no tiene ni idea de lo que quiere decir el amor, lo que significa amor para Dios. El verdadero amor, el amor que viene de Dios, no el amor que nos dio a conocer el mundo, que es basura. El verdadero amor, el que proviene de Dios, es el amor ágape. Y no hay una palabra en castellano, por lo menos, que lo pueda describir perfectamente. La palabra que más se le acerca es la caridad, como está en 1 Corintios 13, en la versión más antigua que la Reina Valera del 60, la Biblia del Jubileo, y como está en los originales en griego, y como está en la Biblia del Rey Jacobo, en la King James, que está traducido como charity. Así que, pero bueno, directamente no voy a decir más amor, voy a decir ágape, porque amor, todo el mundo escucha de amor, ay sí, el amor del mundo. No tiene absolutamente nada que ver el amor de Dios con el amor del mundo. Entonces, versículo 10, el ágape no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el ágape. Ese es el verdadero cumplimiento de la ley de Dios, no de la ley de Moisés, de la ley de Dios. No dice el que acusa a su hermano, el que señala a su hermano, el que enjuicia a su hermano ha cumplido la ley. No, el que ama a su hermano con amor ágape, el que agapea, le podemos decir, el que agapea a su hermano ha cumplido la ley. No el que lo acusa, el que lo señala, el que lo enjuicia. No dice eso, porque para eso los cristianos son expertos en hacer eso. Pero ya vemos que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo, el amor ágape, el verdadero amor que el mundo no conoce. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice Jesús: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, hablando exactamente lo mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo, agapear a tu prójimo como a ti mismo. Más allá de que si está bien o está mal, ¿a ti te gusta que te señalen, que te anden señalando así con el dedo? Ay, este es un ladrón, este es un drogadicto, este es un, no sé, la cualidad que le quieras poner. ¿Te gusta? ¿Te gusta que te anden acusando, que te anden señalando, que alguien descubra tu pecado? Que alguien descubra tu pecado. Algo que escondes, algo que no quieres que el mundo sepa, que los demás conozcan de ti. ¿Te gusta que alguien lo descubra tu pecado y te anden señalando así, te anden acusando? ¿No? Bueno. Vamos a ir a Romanos 2.
Vamos a ir a Romanos 2, a partir del versículo 1. Vamos a ir viendo. El justo juicio de Dios. Versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, dice, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, dice Pablo. No está hablando Pablo contra el que pecó, no está hablando contra el... Eres inexcusable, dice Pablo, quien quiera que seas, oh hombre, tú que juzgas, tú que enjuicias, tú que señalas con el dedo para apuntar a tu hermano, para decirle, este es un drogadicto, este es un ladrón, o lo que quieras decir. Presta atención a las palabras de Pablo. No va contra el pecador, va contra el acusador. El acusador relacionado con el acusador de los hermanos. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Ya lo vamos a ver más adelante, si no lo sabes. Recuerda las palabras de Jesús. Juicio sin misericordia se hará para aquel que no tenga misericordia. Y la misericordia vence sobre el juicio. Vamos de vuelta. Versículo 1. Romanos 2. Pablo, por lo cual eres inexcusable, dice. O sea, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, de Pablo, te condenas a ti mismo. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Pero cuando tú señalas con el dedo, juzgas a alguien, acusas a alguien, enjuicias a alguien, te estás acusando a ti mismo, te estás señalando a ti mismo, te estás enjuiciando ante el trono de Dios a ti mismo. Eso es lo que las personas no saben, lo que las personas no entienden, porque nadie se los explicó, porque a nadie le interesa explicar eso, porque todo el mundo lo hace. Entonces, vamos a ir viendo de a poco, todo eso te voy a ir explicando parte por parte para que lo vayas viendo. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas, dice Pablo, haces lo mismo. Y Pablo vuelve a decir, tú que juzgas, no dice tú que pecas, no, tú que juzgas. El problema de Pablo acá es con el que juzga, no es con el que peca. Tú que juzgas. Porque te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, dice Pablo. ¿Y cuál es la importancia de esto? Si vamos a Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 13, dice Santiago, vamos a hacer un paréntesis. Dice Santiago, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá no habla de la ley de Moisés, habla de la ley macro, de la ley eterna, que es la ley de la justicia, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley real. Tiene varios nombres. Yo prefiero llamarle la ley de la justicia. Santiago la llama la ley real y Pablo la llama de varias maneras. Pero vamos de vuelta con lo que dice Santiago. Si en verdad cumplís la ley real, o sea, la ley de la justicia, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dice Santiago. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecados, dice Santiago. Entonces, cuando tú estás señalando a alguien, porque ese es más pecador que yo, estás quitando la atención de ti para que la gente preste atención al que pecó, sacando la atención, desviando la atención de ti. Pero estás haciendo acepción de personas, aunque no te des cuenta, lo cual Dios abomina. Entonces, pero si hacéis acepción de persona, te dice Santiago, cometéis pecado, lo que te acabo de decir, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Tanto que te gusta señalar al otro, estás quedando tú como transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque en el momento que tú estás acusando a tu hermano de ladrón, por ejemplo, pongamos ladrón,
pongamos el ejemplo ladrón. En el momento que tú estás acusando a tu hermano de ladrón, te estás enjuiciando a ti mismo, lo estás acusando, lo estás juzgando con la ley de Moisés. No lo estás juzgando con la ley de la justicia, con la ley del amor ágape, con la ley de la misericordia, con la ley de la caridad, con la ley de la piedad. No, porque no estás teniendo nada de eso para con tu hermano. Lo estás juzgando con la ley de Moisés, que te recuerdo, la ley de Moisés consta de 613 leyes más los 10 mandamientos. Entonces, quedáis convicto por la ley como transgresor, porque cualquiera que guardare toda la ley de Moisés, cosa que es imposible, pero ya lo vamos a ver, cualquiera que guardare toda la ley de Moisés, te repito nuevamente, consta de 613 leyes más los 10 mandamientos. Porque cualquiera que guardare toda la ley de Moisés, pero ofendiere en un punto, en un solo punto que ofendas, se hace culpable de todos. ¿Puedes entender lo que te estoy diciendo? Son 613 leyes y los 10 mandamientos. O sea, en total, pongamos 623. De los 623, si cumples 622 e incumples uno solo, te haces culpable de todo. ¿Entiendes cuál es el punto? ¿Quién puede cumplir la ley de Moisés? ¿Quién la cumplió? ¿Quién la pudo cumplir en la historia? Aparte de nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Ya lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ir viendo más adelante. Versículo 11, te lo sigue explicando Santiago. Porque el que dijo no cometerás adulterio, acá te va a explicar más o menos lo que yo te estaba diciendo, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Acá Santiago le está llamando también la ley de la libertad, que es la misma que la ley real, la ley de Cristo, la ley del Espíritu o la ley de la justicia. Versículo 13, porque juicio sin misericordia, te lo dije hace unos minutos, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Volvamos a Romanos 2, versículo 2, cerramos el paréntesis. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Contra los que practican tales cosas. ¿De qué está hablando Pablo ahora? De alguien que peca, seguro, porque el problema en el mundo religioso es el que peca, el que... No. Contra los que practican tales cosas. ¿Qué cosas? ¿Pecar? No. Juzgar a otros. Señalar a otros. Enjuiciar a otros. De eso está hablando Pablo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, contra los que acusan, contra los que enjuician, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas, lo vuelve a repetir Pablo, lo vuelve a recalcar por tercera vez. Por cierto, hombre, no dice tú que pecas, no, tú que juzgas, tú que por lo bajo, sí, porque, ay, viste, Juancito es un borracho. Acá el problema no es con el que pecó. El problema no es con el que pecó. Yo pequé, me equivoqué. Yo tengo acceso a entrar al trono de la gracia. Padre, te pido que me limpies con tu sangre preciosa, Señor. Perdóname, me equivoqué. Lávame con tu sangre preciosa, lávame con tu agua nueva. Lléname de tu espíritu, Señor, perdóname. Yo tengo acceso al trono de la gracia. Pero, ¿qué excusa tienes tú que juzgas
como te dice Pablo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Otra vez te lo vuelvo a decir, Pablo, ¿por qué? Porque el que erra una sola ley o mandamiento se hace acreedor de todos. Y nadie en la historia pudo cumplir la ley de Moisés, excepto Jesús. Por eso cada vez que tú acusas a otro, te estás acusando a ti mismo. Y lo estás acusando a Jesús también. ¿Por qué? Mateo 25 te lo dice. Porque así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Entonces, ¿cuál es el sentido de que juzgues por la ley de Moisés? Que acuses a tu hermano, a tu prójimo, si te estás acusando a ti mismo. ¿Cuál es el sentido? Versículo 3. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Le habla, te repito por si todavía no te quedó claro, le está hablando al que acusa, no al que pecó, al que acusa. ¿Piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, porque Él es el que te guía al arrepentimiento, y no es un arrepentimiento de pecados. Ya lo he hablado en varios videos. No estamos hablando de un arrepentimiento de pecados, estamos hablando del verdadero arrepentimiento, de la metanoia, del cambio de entendimiento que como consecuencia te llevará a un cambio de comportamiento. Por eso es Él el que te guía al arrepentimiento. Tú no puedes arrepentirte cuando se te venga la gana. No, es Él el que te guía al arrepentimiento. Es Él el que hace que tú te arrepientas. Es obra de Él. Él es el que te da la mente renovada, la mente en Cristo, el que te da un corazón nuevo, el que te hace la circuncisión del corazón, el que produce la reconciliación de los dos opuestos dentro tuyo. Todo depende de Él. Todo depende de Jesús. Nada depende de nosotros. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por tu corazón de piedra, por tu corazón no circuncidado. Eso es lo que te está diciendo Pablo. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. El pecador, no, al que acusa. Por si no te quedó claro todavía, que está hablando al que acusa, no al que pecó. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conformes a sus obras. ¿Y cuáles son esas obras? Obran como quién. ¿Como quién obra el que está acusando a su hermano de algo que pudo haber hecho? ¿Como quién obran? ¿Quién es el acusador de los hermanos? ¿Quién es el acusador de los hermanos? Vamos a hacer otro paréntesis. A ver. Vamos a hacer otro paréntesis. Vamos a ver quién es el acusador. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Vamos a ver. Paréntesis. Vamos a Job, capítulo 1, a partir del versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás, la serpiente antigua.
Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, o sea, varón justo. Job era alguien que practicaba la justicia, claramente. Temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso es lo que hace Satanás todo el tiempo. Acusa a este, acusa al otro. Eso es lo que hace Satanás todo el tiempo. Jesús nunca acusó a nadie. Nunca jamás acusa a nadie. Él vino a morir por ti, Él vino a morir por mí, vino a morir por nosotros. Como expiación, como propiciación. Job capítulo 2, versículo 3. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Nuevamente casi lo mismo. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste, contra él, para que lo arruinara sin causa. Ahí tienes el acusador. Cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces cada vez que tú te pones a señalar a tu hermano, que te pones a acusar, que agarras, incitas a otro para que se vaya contra tu hermano, estás siendo colaborador de Satanás. Ni más ni menos. Y como te dice Pablo, ¿crees tú que escaparás del juicio de Dios? A los que tal hacen. Cuidado. Yo en tu lugar lo pensaría mejor. Hablando de Satanás. Satanás sabemos que es la serpiente, ¿no es cierto? ¿De dónde viene la palabra serpiente? ¿Alguien sabe? ¿De dónde viene la palabra serpiente? La palabra serpiente viene... No, les dejo a ustedes a ver si alguien sabe de dónde viene la palabra serpiente. Vamos a seguir mientras. Vamos a seguir viendo al acusador de los hermanos. Bendiciones, Brandon. Buenos días, seas bendecido en el nombre de Jesús. Vamos a Zacarías capítulo 3, versículo 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, que está en Ageo 1. Josué en los tiempos de Esdras y Nehemías. Josué, si vamos a Josué, vamos a la concordancia Strong, es la palabra hebrea 3091, que significa Joshua, Jehoshua, el Salvador. Y en la Septuaginta está como Jesús. Joshua es imagen de espejo de Jesús. No quiero irme del tema, pero Josué es simbología de Jesús. Recuerden que Israel no pudo entrar a la tierra prometida de la mano de Moisés. Entró a la tierra prometida de la mano de Joshua, de Jehoshua, de la mano de Josué, de la mano de Jesús, de la mano de él. Entró en la tierra prometida. Es imagen de espejo. Seguro que nunca lo habías escuchado. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Otro ejemplo más de lo que hace Satanás, porque es el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación,
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo funciona? ¿Te das cuenta en quién te transformas cuando tú te pones el saco del acusador? Más allá de que te estás juzgando a ti mismo. Y vamos a ver también, hablando del acusador, otro testimonio, un último testimonio. Vamos al libro de Enoc. Si eres religioso, si eres un religioso, ponle pausa si quieres al vivo y corta, porque voy a hablar de un libro apócrifo que no está dentro del canon de Roma, de la Madre Iglesia. Así que si eres religioso, ponle pausa al vivo y después lo puedes seguir viendo. Libro de Enoc, capítulo 40, versículos del 2 al 7, dice: y sobre los 4 costados del Señor, de los espíritus, vi 4 presencias diferentes de aquellos que no duermen, y aprendí sus nombres porque el ángel que va conmigo me los dio a conocer y me mostró todas las cosas ocultas. Recuerden lo que les pregunté hace un rato. ¿De dónde viene la palabra serpiente? Cuando le decimos a Satanás que es una serpiente, ¿de dónde viene la palabra serpiente? Les doy una ayuda, es una palabra compuesta, serpiente. Viene de una palabra compuesta. Tiene que ver con lo que les estoy leyendo ahora. Versículo 3 del libro de Enoc 40. Y escuché las voces de esas 4 presencias y cómo ellas pronunciaban alabanzas ante el Señor de la gloria. La primera voz, Miguel, bendice al Señor de los espíritus por los siglos de los siglos. A la segunda voz, que es Rafael, escuché bendiciendo elegido y a los elegidos que dependen del Señor de los espíritus. A la tercera voz, que es Gabriel, la oí orar e interceder por los que viven sobre la tierra y suplir el nombre del Señor de los espíritus. Y escuché la cuarta voz, que es Sariel, los 4 seres vivientes, expulsando a los satanes e impidiendo que lleguen hasta el Señor de los espíritus a acusar a quienes viven en la tierra. Presta atención a lo que te está diciendo el libro de Enoc. Y escuché la cuarta voz de Sariel expulsando a los satanes. ¿Quiénes son los satanes? Los acusadores de los hermanos, los colaboradores de Satanás. Cada vez que tú acusas a alguien, te conviertes en parte de los satanes. Y escuché la cuarta voz de Sariel expulsando a los satanes e impidiendo que lleguen hasta el Señor de los espíritus a acusar a quienes viven en la tierra. ¿Te das cuenta? ¿Puedes comprender lo que te estoy diciendo? Eso es en lo que tú te conviertes cada vez que acusas a alguien. ¡Wow! Yo que vos lo pensaría muy bien antes de acusar a alguien, por todas las cosas que te vengo hablando, porque son muchas cosas, las razones para no convertirte en un acusador, para dejar de acusar. Son varias razones. Volvamos a Romanos 2. Vamos al versículo 7. Habíamos leído el versículo 6. Vamos al versículo 7. No, vamos del versículo 6 de vuelta. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, decía Pablo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Inmortalidad, sí. Pero ira y enojo a los que son contenciosos.
ira y enojo a los que son contenciosos. ¿A quién dice? ¿Al fornicario? ¿Al ladrón? No, al hipócrita que lo acusa. Al hipócrita que lo acusa. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pablo te lo explica de una manera tan magistral acá en Romanos 2. Tú que juzgas, haces lo mismo. Porque te recuerdo que nadie pudo cumplir la ley de Moisés, excepto Cristo. Antes de seguir con Romanos 2, no voy a terminar así más Romanos 2, pero ¿recuerdas lo que dijo Pedro? En Hechos 15, ¿qué dijo Pedro? Cuando dijo, ahora pues, hablando Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, hablando de la ley de Moisés? Pedro, perdón, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ni nuestros padres pudieron cumplir la ley de Moisés, ni nosotros pudimos ni podemos cumplir la ley de Moisés, ni podremos. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. No por las obras de la ley, como te lo dice Pablo muchas veces en Gálatas, porque nadie será justificado por las obras de la ley, que son distintas a las obras de la fe. Y de eso vamos a hablar en los próximos 2 videos, parte 1 y parte 2. Nadie será justificado por las obras de la ley, te lo dice Pablo muchas veces. Pero después están las obras de la fe, que ahí es otro cantar. Pero acá Pedro te lo dice muy claramente. Estábamos en Romanos 2. Estábamos en el versículo... A ver. Versículo 8 de Romanos 2 habíamos quedado. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. O sea, el hipócrita que lo acusó, que había leído hace un rato, porque no lo perdonó, porque lo juzgó, porque lo acusó. Y muchos, no contentos con acusar a alguien, con señalar a alguien, traen un séquito de fariseos para apedrearlo, tal como quisieron hacerle a María Magdalena. Eso abunda hoy en nuestros días, sobre todo dentro de las propias religiones, las religiones que se abanderan por ser los que te llevan a Jesús. Séquitos de apedreadores sobran. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. No obedecen a la verdad. La verdad es Cristo. Pero la verdad también, como te dice Pablo en Tito 1:1, la verdad que es según la piedad. Entonces, ¿qué es según la piedad? Cuando tú sientes piedad por el pecado de tu hermano, cuando tú sientes misericordia por el pecado de tu hermano, y en vez de acusarlo, vas y tratas de restaurarlo, tratas de levantarlo. ¿Nunca probaste poner sobre tu cerviz, sobre tu yugo, el pecado de tu hermano y pedirle a nuestro Señor Jesucristo: Señor, quita el pecado, quita la enfermedad, quita esto que está atormentando a mi hermano, ponlo sobre mí, Señor? ¿Nunca te pusiste en el lugar de Cristo para ser imitador de Cristo, como dice Pablo? Para ponerte en sacrificio por tu hermano, de ofrecerte tú para sobrellevar el pecado de tu hermano, para sobrellevar la enfermedad de tu hermano.
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, o obedeces a la verdad o obedeces a la injusticia. Entonces la verdad es la justicia, sinónimo de piedad, sinónimo de misericordia, sinónimo de caridad. Es como todo casa, como todo se arma. Versículo 9. Sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. A todo el que hace lo bueno, a todo el que exhorta en amor a su hermano. Y ya sabes, Miqueas 6:8 que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humillado ante tu Dios, que camines con humildad ante tu Dios. Al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios, como ya se lo leí también en el comienzo de Romanos 2. A ver, ahora vamos a ir ahora a Romanos 14, el otro capítulo que habla mucho de este tema, Pablo. Recuerden lo que les dije, de dónde, les repito de vuelta para que vayan contestando, de dónde viene, si alguien sabe, ¿no? ¿De dónde viene la palabra serpiente? Les dije que viene de una palabra compuesta. Les doy otra ayuda más. Viene de la palabra serpento. La palabra serpiente viene de la palabra serpento. ¿Qué significa? Serpento. Más adelante se los revelo. Vamos a Romanos 14. Los débiles en la fe. Dice, versículo 1, recibid al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? El que piensa que tiene que hacer algo para ser salvo. Pero solo debes creer. Solo debes tener fe. Y obrar, por supuesto. Porque la fe conlleva obras. La fe sin obras es muerta. Te lo explica Santiago. Pero no las obras de la ley, sino las obras de la fe. De lo que vamos a hablar en los próximos 2 videos. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, exhortemos, no contendamos. No una contención gratuita que no nos lleva a nada. Pero no para contender sobre opiniones. Versículo 2. Perdón. Pablo pone un ejemplo acá. Porque uno cree que se ha de comer todo. Otro que es débil come legumbres. Otros, por ejemplo, dicen, no, tengo que guardar el sábado para ser salvo. Y en las iglesias evangélicas, no. Las mujeres tienen que usar pollera para ser salvas. O tienen que andar con el pelo recogido para ser salvas. O en la iglesia católica, no, usted tiene que comulgar para ser salvo. O usted tiene que tomar la confirmación para ser salvo. Toda doctrina que te quieran imponer, todo hecho que te quieran imponer, toda acción que te quieran imponer fuera de Cristo para ser salvo, es una doctrina de demonios. Solamente Cristo salva. Y Él es el que te puede salvar. Tú no puedes hacer nada para ser salvo. Solamente creer. Nada más. Solo debes creer. Del resto se ocupa el Espíritu Santo. Cuando lo tengas morando dentro de ti. Si estás predestinado para eso. Porque uno cree que se ha de comer de todo
Otro que es débil come legumbres. Versículo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue. Lo mismo que te dice Pablo en Romanos 2. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Te dice Pablo, ¿tú quién eres que juzgas? ¿Quién eres para señalar? ¿Quién eres para acusar? ¿Quién eres para enjuiciar? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, como entre Navidad, entre Semana Santa, como los católicos que no comen pescado. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, te dice Pablo. Ese es el punto, estar plenamente convencido en tu propia mente. Ahí está el punto. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, obviamente, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? El capítulo 14 parece una continuación del capítulo 2. Por si no te quedó claro en Romanos 2, te lo vuelve a recalcar acá en Romanos 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo juzgas? Te estás condenando a ti mismo. Eso es lo que la gente no puede entender. Que cuando juzga al otro, se juzga a sí mismo. Se condena a sí mismo. Ante el trono de Dios. Eso es lo que la gente no puede entender. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Cristo, Él va a defender al que sea suyo. Él va a defender al que sea suyo. Tú no necesitas, no precisas acusar al que tú creas que no sea de Él. Porque Él lo va a saber, obviamente. No te unas a los fiscales de Satanás. No seas parte de los satanes, como te dice el libro de Enoch, como te lo leí hace un ratito. No seas miembro de los satanes. No seas de los fiscales de Satanás. No seas del acusador. No acuses a tu hermano. Porque todo el tiempo Satanás está acusando a los siervos de Dios. Satanás y sus secuaces. Satanás y sus satanes. ¿Tú eres parte de los satanes? ¿Eres parte de los fiscales de Satanás? Yo que vos lo pensaría 2, 3 y 4 veces. Si tú también eres parte de los fiscales de Satanás, de los satanes, como dice Enoch, ten mucho cuidado con lo que haces. Sí, los satanes serían demonios, sí, pero el libro de Enoch habla particularmente de las personas que están en este plano con nosotros y acusan. A eso hace referencia Enoch en ese versículo, que las personas que acusan vienen a ser fiscales
de Satanás. Entonces por eso lo llama Satanes. Versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, no cuenta del otro. Cada uno dará a Dios cuenta de sí, no cuenta del otro. Los que estamos en Cristo, los que tenemos el Espíritu de Cristo morando dentro nuestro, ya fuimos juzgados juntamente con Él, cuando Él fue juzgado en el madero. Ya fuimos juzgados juntamente con Él en el madero. Morimos y resucitamos juntamente con Él. Fuimos declarados inocentes por su inocencia, porque nada proviene de nosotros, todo proviene de Él. Pero los que todavía no están en Cristo, los que no han recibido a Cristo, los que no han recibido el Espíritu Santo de Cristo, porque no es simplemente una oración, ay sí, yo recibo a Cristo. No alcanza con eso. Si no tienes el Espíritu de Cristo morando dentro, no eres de Él. Buenos días, hermanita Eva. Me dice, una pregunta, ¿cómo hizo Jesús para perdonar al que lo traicionó? Yo no puedo. Es que la carne no la puedes vencer con la carne. Eso es algo que solamente el Espíritu de Cristo te lo puede poner dentro. El deseo de perdonar, el deseo de amar, el deseo de ponerte tú como sacrificio en lugar del otro, como ya lo expliqué hace un ratito, cuando tú estás dispuesto a cargar con el pecado de tu hermano, cuando tú estás dispuesto a cargar con la enfermedad de tu hermano, eso solamente el Espíritu Santo te lo puede dar. Como dice la palabra, y enviará el Espíritu, que es el que convencerá al mundo de juicio y de pecado. Solamente el Espíritu. Por eso hago de todo, pero es imposible. Porque no es con la carne que lo vas a lograr. Es con el Espíritu de Cristo morando dentro. Porque es Él el que nos cambia. Es Él el que produce la metanoia dentro nuestro. La metanoia es el verdadero arrepentimiento. Es porque el verdadero arrepentimiento pasa una sola vez en la vida. Una única vez en la vida. Es un cambio de entendimiento que como consecuencia te va a llevar a un cambio de comportamiento. Es la mente renovada, la mente de Cristo, el nuevo corazón. Jesús te saca el corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Es la circuncisión del corazón. Cuando como ya lo expliqué en otros videos, cuando el Espíritu de Cristo se posa en nuestro corazón, se produce la reconciliación de los dos opuestos, tu espíritu y tu alma. Porque ya lo he explicado en otros videos, no me quiero desviar demasiado. El espíritu viene de Dios, el alma viene de la cueva de las almas, del Seol, por así decirlo. Entonces el Espíritu de Cristo reconcilia los dos opuestos haciendo uno solo. Y Él es el que te transforma. El Espíritu de Cristo dentro tuyo es el que te transforma, el que provoca tus cambios de hábito, que un día una vez que tienes morando el Espíritu de Cristo dentro tuyo, una vez que recibiste el Espíritu de Cristo, no vas a cambiar de un día para el otro. No vas a cambiar de un día para el otro. Va a ser un cambio paulatino. Nadie que recibió el Espíritu Santo al otro día dejó de pecar. Ni tampoco se puede dejar de pecar el 100%. Tampoco. Pero algo que tú haces y que sabes que está mal, un día te vas a levantar, un día te vas a despertar y te vas a dar cuenta de que ya no lo quieres hacer más. No sé.
robar en un negocio, no sé, te pongo cualquier ejemplo, robar en un negocio. Un día te vas a despertar, te vas a dar cuenta que no lo quieres hacer más. Porque el Espíritu de Cristo modificó esto dentro tuyo. No porque tú lo pudiste hacer. Bueno, sigamos porque me desvié demasiado. De manera que, sí, ya les había leído el versículo 12. Les estaba diciendo que los que estamos en Cristo ya fuimos juzgados con Él en el madero. Cuando él murió, cuando Jesús murió, morimos y resucitamos juntamente con Él. Fuimos declarados inocentes por su inocencia. Eso era lo que estaba. Pero los que todavía no son de Cristo, o sea, los que todavía no tienen el Espíritu de Cristo morando dentro, todavía no fueron juzgados. A ver, que me va a tirar la verificación TikTok. A ver. Ahí está. Ahora sí. Pero los que no tienen a Cristo, los que no son de Cristo todavía, y solamente puede ser de Cristo cuando recibes el Espíritu Santo. Los que no son de Cristo todavía no han sido juzgados. Todavía no han sido juzgados. Y ellos sí van a ser juzgados por sus pecados. Y ya lo voy a hablar en otro video también. Porque los hijos no van a ser juzgados por sus pecados. Pero el que no es hijo sí. Los que todavía no están en Cristo, todavía no fueron juzgados y van a ser juzgados por sus pecados, o sea, por sus injusticias. Que ese es el verdadero pecado y ese es otro video que vamos a hablar también. El verdadero pecado. ¿Cuál es el verdadero pecado? ¿Pero por qué van a ser juzgados? Porque no están recubiertos de Cristo. Porque los que tenemos el Espíritu Santo, decimos como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces estamos recubiertos de Cristo. Ahí radica la diferencia. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Por si no te había quedado claro todavía desde el comienzo del video. Les vuelvo a repetir la pregunta. La próxima ya les doy la respuesta. Recuerden la pregunta que les hice. ¿De dónde viene la palabra serpiente? A ver si alguien lo sabe. ¿De dónde viene la palabra serpiente de Satanás? Les di una ayuda. Es una palabra compuesta. Serpento. Serpento. A ver si alguien lo sabe, si alguien me puede dar una pista de dónde viene y si no, yo al final se los revelo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, le dice Pablo. Y esto lo explico en el video No juzguéis según las apariencias también. Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No poner ocasión de hacer caer al hermano. ¿Caer de qué? Caer de la gracia. Caer de la misericordia. Versículo 14. Porque yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Como dice Juan, en 1 de Juan 3, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tengo en Dios. Versículo 15, pero si por causa de la comida, o de tu opinión, o de lo que sea, es un ejemplo que puso Pablo, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al ágape. Ya no andas conforme al ágape. No hagas que por la comida tuya, o por la opinión tuya, o por lo que sea, creo que a esta altura ya entendiste que la comida es meramente un ejemplo. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, como siempre de primero. Porque la justicia lo es todo. Y tengo un video hablando por qué la justicia lo es todo.
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Vosotros diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley real, no de la ley de Moisés. Lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, como siempre, de primero. Pero, hermano Osvaldo, ¿y usted cómo sabe que está hablando de la justicia, de la ley de la justicia y no de la ley de Moisés? Porque dice lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y la fe. Y ahí está el punto. ¿Por qué? Porque Pablo te explica en Gálatas 3, creo. Pablo te dice que la ley, hablando de la ley de Moisés, no es de fe. ¿Por qué? Porque la justicia, que es por la ley de Moisés, dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero el justo por la fe vivirá. Ahí está la diferencia. Por eso sé que está hablando de la ley real, de la ley de la justicia, de la ley del Espíritu, de la ley de Cristo, no de la ley de Moisés. En eso que dijo Jesús. Y también Mateo 6:33, hablando de que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. También Mateo 6:33, cuando te dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Siempre la justicia de primero. Y la justicia en unidad con el reino de Dios. Porque no se puede separar. Es como el Padre y el Hijo. Son cosas indivisibles que no se pueden separar. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz y gozo. Me recuerda a Hebreos 12:14, cuando dicen: mas buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y todos los santurrones: sin santidad nadie verá a Dios. Todos los santurrones te dicen lo mismo. ¿Quiénes son los santurrones? Los que creen que pueden ser santos, o sea, que pueden ser santos por no pecar. A eso me refiero. Que tienen que dejar de pecar para ganarse la vida eterna. A eso me refiero. Pero acá te dice: paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero todo el mundo amputa ese versículo 14 de Hebreos 12 y te dicen: sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. No solamente que lo amputan, sino que lo malinterpretan. Porque anteriormente te dice: buscad la paz con todos, pero nadie habla de eso. Nadie habla de buscar la paz con todos. ¿Por qué nadie te nombra esa parte? Y acá te dice: sino el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18: porque el que en esto sirve a Cristo, nosotros estamos llamados a servir a Cristo, a servir a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Porque me recuerdo que Abraham, cuando estuvo, creo que 29 años, cuando estuvo viviendo en la casa de Noé con Sem, Abraham fue y le enseñaron lo que era servir, porque él sirvió a Noé y a Shem en la casa de ellos y vivió, si mal no recuerdo, 29 años, creo. Y lo vamos a ver más con detalle cuando veamos la vida de Abraham, que vamos a hacer una miniserie con la vida de Abraham dentro de poco. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A la mutua edificación. No dice a la mutua destrucción, acusándose unos a los otros. No dice eso. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida o por causa de tu opinión. Te recuerdo que la comida es un ejemplo que puso Pablo. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Porque recuerda que el más fuerte debe proteger al más débil. Es una de las máximas de la justicia. El más fuerte protege al más débil. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Y el que tiene más le da al que tiene menos. Equidad. Justicia. No igualdad. Equidad. ¿A qué refiere Pablo en el versículo 21? Que si tu hermano se ofende porque, no sé, porque tomes vino, por ejemplo, porque tomes una copa de vino, no tomes la copa de vino delante de tu hermano. Para que no se ofenda, para que no se pierda por el que Cristo murió. Simplemente por eso. Nada más. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Como te lo dijo Pablo anteriormente, sé que nada es inmundo en sí. Bienaventurado es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, dice Pablo. Pero el que duda sobre lo que come o sobre lo que hace, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y eso es lo que te estaba diciendo. Porque sé que cuando Jesús dijo, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Porque te dije que en Gálatas 3, Pablo te dice que la ley no es de fe, la ley de Moisés. La ley no es de fe. ¿Y qué te dice acá Pablo? Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ¿qué es la ley de Moisés? También te dice Pablo, yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Entonces, ¿todavía tienes ganas todavía de acusar a tu hermano? ¿De acusar al prójimo? ¿Tienes ganas de acusar todavía? Dejemos a Pablo y volvamos con Santiago. Vamos a Santiago 4, versículos 11 y 12. Juzgando al hermano. Hermanos, dice Santiago. Amén, Fernanda. Fernanda, sí. Sin Dios no somos nada en el mundo. Amén. Amén, Fernanda. Exactamente. Se va terminando el video y recuerden la pregunta que les hice. A ver si alguien la sabe. ¿De dónde viene la palabra serpiente? La palabra serpento. ¿De dónde viene? Serpento. ¿De dónde viene? Santiago 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos con los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. En consonancia con lo que te habla Pablo. Pero si tú juzgas a la ley, porque es una manera de juzgar a la ley de la justicia, a la ley de Cristo, a la ley real. Pero si tú juzgas a la ley, no, perdón, vamos de vuelta, me mezclé. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley de Cristo. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. O sea, no haces las obras de la ley. De lo que te habla mismo Santiago. No eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley. Bendiciones, hermanita Fernanda. Seas bendecida en el nombre de Jesús. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Te das cuenta cómo habla lo mismo que Pablo? Lo mismo que Pablo te dice en Romanos 2, en Romanos 14.
¿Te das cuenta cómo el idioma del Espíritu es el mismo? Exactamente lo mismo que Pablo, Santiago. Entonces, dime, ¿tú eres abogado con Cristo o eres acusador con Satanás? No, hermanita, yo no voy a la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Ya lo he explicado en otros videos, pero bendiciones mis hermanos desde Monterrey, México. Un abrazo en Cristo gigante. Hermanita Fernanda, te estaba comentando. Las religiones nos han hecho creer que nosotros, para encontrar a Dios, tenemos que ir a una iglesia. Exactamente, amén. Nosotros somos la iglesia, exactamente. No necesitamos ir a meternos a un edificio de 4 paredes para encontrar a Dios. No. Y ya lo he explicado en un video doble que hice, la iglesia y el templo. Ahí lo expliqué bien. Nosotros somos parte de la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia, no un edificio de 4 paredes. Esas son sinagogas. Pero las religiones te quieren convencer de que Dios habita dentro de la casa de Dios. Y no es así. Dios habita dentro de nosotros, el que es de Cristo. Nosotros somos el verdadero templo. Nosotros somos las piedras vivas de las que habla Pedro. Las piedras vivas que van conformando la casa espiritual de Dios. Esa es la iglesia. Las que se conforman por las piedras vivas, por nosotros. Piedra viva, piedra viva, piedra viva. Se conforman la iglesia, la casa espiritual de Dios. No ese templo de 4 paredes, templo muerto, hecho con piedras muertas. Ahí radica la diferencia. Entonces, te pregunto nuevamente, ¿eres abogado con Cristo o eres acusador con Satanás? ¿Eres del que defiende a tu hermano? ¿Eres del que defiende a tu prójimo? ¿O eres del que lo acusa? Del que levanta el dedo para acusar. ¿Quién es el que te habla al oído? ¿Quién te habla al oído? Para que efectúes lo que haces. Este video va a ir subido a nuestro canal de YouTube, que está el link aquí en TikTok. Si recién te sumas a este vivo, te recomiendo que lo veas desde el comienzo. ¿Por qué no debes acusar a nadie? Son muchas las razones y es muy importante que lo sepas, porque en las sinagogas, en las religiones, en las denominaciones, no te explican estas cosas, porque no les interesa. Pero ¿quién es el que te habla al oído? ¿Eres abogado con Cristo o eres acusador con Satanás? ¿Eres parte de los satanes, como te leí en el libro de Enoc? ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 5? Por si no te alcanza todo lo que te dije, que ya te lo leí en otro video. Mateo 5, versículos 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. ¿Quién es tu adversario? ¿Quién es tu adversario? Si vamos a la políglota o a la concordancia Strong, buscamos la palabra adversario, es la palabra griega 476, la palabra antidikos, que significa un oponente, específicamente Satanás. Tu acusador,
Tú, enjuiciador. ¿Dónde está Satanás? Dentro tuyo. Entre tanto que estás con él en el camino. Mientras tú estás acusando a tu hermano, Satanás te está acusando a ti. Te vuelvo a repetir. ¿Eres abogado con Cristo o eres acusador con Satanás? Por acusar a tu hermano, no te vas a salvar de la acusación propia. Te lo expliqué cuando leímos Romanos 2. Es demasiado importante esto para comprender y para entender. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Como te dice Pablo en Romanos 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Saludos, hermano Marcelo González, mi Señor Jesucristo te bendiga. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice Pablo, que el mal está en mí. El mal está en mí. El adversario está en mí. La siniestra está en mí. Y ya expliqué el tema de la diestra y la siniestra, la reconciliación de los dos opuestos. No lo dice el hermano Osvaldo, te lo dice Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuando todavía no recibiste el Espíritu Santo para que efectúe la reconciliación de los dos opuestos. Como ya lo expliqué varias veces. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, que era la monedita más chica del Imperio Romano, o sea, hasta el último centavo. Hebreos 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Dios los va a juzgar, no tú. No te fue dada esa potestad. Tu potestad no es juzgar, tu potestad es justificar. Jesús nos llamó a que justifiquemos al pecador, no a que lo acusemos. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No te metas en camisa de 11 varas. Porque si no, no eres justo, si no eres juez. No juzguéis a nadie. Solamente hay una excepción. La única excepción es que juzgues con justo juicio. Esa es la única excepción. Y jugar con justo juicio no es tener un justo juicio para juzgar, no. ¿Y qué es entonces jugar con justo juicio? Ya lo expliqué en el video derribando la pared intermedia. Está en nuestro canal en YouTube. Lucas 6, versículos 37 y 38. Por si todavía no te quedó claro, después de leer Santiago 4, después de leer Romanos 2, Romanos 14. Lucas 6. No juzguéis y no seréis juzgados. Lo que tú le haces a los demás, como ya te lo dije también en el comienzo, se lo haces a Jesús y te lo haces a ti mismo. Porque cuando tú condenas al otro, te condenas a ti mismo. Lo expliqué en el comienzo del video. Y también se lo haces a Jesús, como también te lo dije en el comienzo. Como te dice Mateo 25, porque así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados.
¿De qué habla? Reciprocidad. Tan simple como eso. Dad y se os dará, porque nuestro Dios es un Dios recíproco. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida, en consonancia con Romanos 2, con la misma medida, o sea, con la misma ley con que medís, os volverán a medir. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, con la misma ley que tú usas para juzgar, volverás a ser juzgado. Tú juzgas por la ley de Moisés, acusando, vas a ser juzgado con la ley de Moisés. Ya te expliqué lo que dice Pedro en Hechos 15. Pero si tú juzgas con la ley de Cristo, con la ley del Espíritu, con la ley de la justicia, con la ley real, la de juicio sin misericordia, se hará para aquel que no tenga misericordia. Si tú juzgas con la ley del ágape, con la ley de la misericordia, con la ley de la piedad, con la ley de yo me pongo en tu lugar, hermano. Señor, pon el pecado de mi hermano sobre mí, pon la enfermedad de mi hermano sobre mí. Si tú juzgas con la ley del ágape, con la ley de la justicia, con esa misma ley serás juzgado. Es tan simple. Es tan simple. Lo que le haces al otro, te lo haces a ti mismo. Es tan simple. Entonces, ¿por qué ley quiere ser juzgado? Es demasiado simple. Es demasiado simple. ¿Quieres mucha misericordia de parte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres mucha misericordia? Ten mucha misericordia. ¿Quieres mucho perdón de parte de Dios? Perdona mucho. No te canses en perdonar. ¿Quieres ser saciado? Sacia. ¿Quieres ser amado? Ama. Esa es la reciprocidad de Dios. Esa es la reciprocidad de Dios. Pero hoy todo el mundo acusa, todo el mundo fariseo, hipócrita. Como te dije al comienzo, hay algunos que no les alcanza con ser acusadores uno mismo y llaman a otros al séquito de apedreadores, como hicieron con María Magdalena. Como hicieron con María Magdalena. Mira el musculote que tengo para tirarle esta piedrota a esta ramera. Mira el musculote, mira esta piedrota grandota que tengo acá. Mira esta piedrota grandota que tengo, le voy a... ¿Qué le dijo Jesús? El que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Entonces, como te expliqué, que el que ofende en un mandato se hace culpable de todos, el que pecaba, de los fariseos que la querían apedrear, que todos pecaban obviamente, eran tan adúlteros como ella, porque el que ofende en un punto se hace culpable de todos. Entonces, todos los fariseos que querían apedrear a María Magdalena eran tan adúlteros como ella, eran culpables de lo mismo. O sea, es bien sencillo de entender. Es bien sencillo. Cuando tú acusas a tu hermano porque robó, tú eres igual de ladrón que él. Cuando tú acusas a aquel de drogadicto, tú eres tan drogadicto como él. ¿Cuál es la ventaja de acusar?
crees que adelante del trono de Dios por acusar a aquel? El Señor de, ay, sí, sí, bueno, Osvaldito, sí, ay, tú me dijiste que ese es un ladrón, bueno, vos estás exonerado de toda culpa, gracias por señalármelo, ahora lo vamos a agarrar a ese y lo vamos a mandar al infierno. No, no. Pablo te lo explica sobradamente en Romanos 2. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 9. Dice, hermanos, no os quejéis. Te vuelve a decir Santiago, o sea, no juzguéis, no acuséis, te dice Santiago, unos contra otros, para que no seáis condenados. Acá te lo dice más claro todavía Santiago. Cuando tú acusas, vas a ser condenado. Acusar es condenarte a ti mismo. Porque no puedes cumplir esa ley. La que Pedro te dijo, que ya te leí en Hechos 15, que nadie pudo cumplir. Es bien sencillo. Hermanos, no os quejéis, no juzguéis, no acuséis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y no está hablando del que está siendo acusado, está hablando del que acusa. Es bien simple. He aquí, el juez está delante de la puerta. Isaías 58, tantas veces he leído Isaías 58, el capítulo más perfecto de la Biblia, el contrato que tú firmas con Dios. Capítulo 58, versículo 9. El capítulo sobre la ley de Dios. Este es el capítulo que habla sobre la verdadera ley de Dios. Y ya vamos a hablar vamos a hacer algo más específico sobre la verdadera ley de Dios. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti, te dice el Señor, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el dedo acusador y el hablar vanidad. Y en otra versión, la Nueva Biblia Viva, dice, si dejan de acusar a los demás y de levantar calumnias. Más claro, si dejan de acusar a los demás, te dicen. ¡Wow! ¿Cuánta palabra tan clara? ¿Cuántos textos tan claros sobre ese tema? Lucas 18. Vamos a Lucas 18. Ya casi terminamos. Este es el último párrafo. Lucas 18, versículos del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. La famosa parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, santurrón, religioso, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, que me voy a correr. Quédate ahí, apártate de mí, yo soy más santo que tú, como dice Isaías. Esos son humo en mi furor, te dice Dios. Los que hablan de esa manera, los que dicen eso. Ni aún como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, no quería ni siquiera mirar para arriba. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, soy pecador, Dios, sé propicio, soy de lo peor, soy vil, soy sucio. Y se humillaba delante de Dios. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado.
y el que se humilla será enaltecido. Le respondo lo que les dije al comienzo del video, cuando le dije lo de serpento, que bueno, veo que nadie lo sabía. ¿De dónde proviene la palabra serpiente? La palabra serpiente viene de una palabra compuesta, serpento. Serpento. Ser de los 4 seres vivientes de Apocalipsis. Pento viene de 5. Pento. Como en los mundiales, los equipos de fútbol, las selecciones, cuando salen campeones, bicampeón, tricampeón, tetracampeón, pentacampeón. Penta viene de 5. Serpento. Samael era el 5.º ser viviente. Por eso, serpento. Pento de 5, el 5.º ser. Serpento. Por eso, la estrella de 5 puntas. Por eso, en los 4 seres vivientes no hay representación ni de peces, ni de ay, se me fue la palabra, víboras, lagartos, reptiles. No hay representación ni de peces ni de reptiles, porque Satanás era la representación de esos. Satanás era el 5.º ser viviente. Samael era el 5.º ser viviente. De ahí la palabra serpento. Bueno, ante Dios, yo voy a ser responsable por lo que hablé hoy, por lo que te prediqué, por lo que te mostré. Pero tú vas a ser responsable por lo que oíste. Si lo pusiste en práctica o no. Bueno, para terminar vamos a leer un poquito el rollo sagrado de Melquisedec, que lo venimos leyendo todos los videos. Vamos a empezar con el último capítulo de Historia del Universo, que te recuerdo que es uno de los 3 libros que están incluidos en el rollo sagrado de Melquisedec. Vamos a empezar con el último capítulo, que son capítulos largos, los de este libro Historia del Universo. Son 48 versículos de este capítulo. Pero bueno, vamos a leer, y encima son versículos largos. Vamos a leer algunos versículos. Versículo 1. Consolados por las revelaciones de la naturaleza, Adán y su compañera, alumnos en la escuela del sufrimiento, aprendían cada día a amar más al Salvador. Crecían en sabiduría, humildad y santidad, en dones, no en que pecaban menos. Todas las virtudes, destruidas por el pecado, renacían en el corazón. Con ánimo, la pareja se dedicaba al trabajo edificante. Plantaban jardines que por el poder de Dios se llenaban de perfumadas flores y deliciosos frutos. Su hogar en el exilio se convertía en un refugio para los animales perseguidos de los valles. La colina, bajo la protección de los ángeles de la luz, se convirtió en una miniatura del Edén distante. Entre los animales reunidos y domados con amor había muchas ovejas. Hermano Marcelo, no, todavía no lo subí, no, porque estoy haciendo vivo. Ahora, cuando termine en un ratito, al más tardar para la tarde, ya va a estar subido en el canal de YouTube. Te lo recomiendo el vivo de hoy, porque es un vivo con muchísima revelación, un tema muy importante que al hombre de Dios no puede no saber lo que he hablado hoy. Es muy importante, de vital importancia, muy importante. En un ratito, no sé, dentro de 2 horas más o menos, ya va a estar subido al canal de YouTube, hermano. Versículo 2. Adán y Eva
no conseguían poner los ojos sobre esos dóciles animales destinados al sacrificio, sin probar en lo profundo del alma una mezcla de dolor y gratitud. En la noche que antecedía a cada sábado, Adán tenía por orden del Creador el repetir el doloroso acto. Cuánta amargura y arrepentimiento sobrevenían a la pareja al descender las tinieblas de la noche del sacrificio. Cuánto consuelo les traía la llama del perdón que jamás había dejado de brillar sobre el altar en aquellas noches prefigurativas. El decisivo valor del sacrificio para que la vida pudiese florecer bajo la protección divina llevó a la pareja a valorizar inmensamente a su pequeño rebaño. Bendiciones, hermanito Marcos. Seas bendecido en el nombre de Jesús. Versículo 3. Cada sexto día, no obstante, comenzó a traer consigo, más allá del dolor, una inquietud. ¿Quién donará su sangre al altar cuando la última oveja perezca? A los ojos de la pareja maravillada, aconteció al fin el milagro del amor, renovándoles la esperanza de vivir otras semanas bajo el brillo de la llama del perdón. Una oveja, la más gorda de ellas, comenzó a sangrar como en sacrificio. De su dolor les nacieron 4 corderitos. Llenos de alegría y gratitud, Adán y Eva se postraron ante el Salvador invisible, teniendo en las manos aquellas nuevas criaturitas que traían en sus ojos la misma ternura y disposición para el sacrificio. Seguros de que nuevos milagros multiplicarían sus días, la pareja unió su voz como antes en un cántico de gratitud y adoración al Creador. Al Creador que, como los corderitos, nacería también del dolor para cumplir en su vida el mayor de todos los sacrificios para la salvación de la humanidad. ¡Wow! El Eterno, aunque invisible a los ojos de sus hijos humanos, permanecía muy cerca, acompañado por un ejército de ángeles, en incansable ministerio de cuidado y protección. La pareja estaba inconsciente de que la dulce calma y paz reinantes en aquella colina, así como toda su prosperidad, eran frutos de tan intensa lucha. Versículo 5. Si sus ojos fuesen abiertos hacia las escenas que ocurrían invisibles, serían arrebatados de espanto. Y hasta el día de hoy pasa lo mismo. Tú no tienes idea las cosas que pasan detrás de las bambalinas, como quien dice, porque no tenemos ojos para ver determinadas cosas. Cuán terrible era el enemigo y sus huestes en sus constantes embestidas con el propósito de arruinar al ser humano, arrebatándolo de las manos del Creador, viendo que el empleo de la fuerza no le redundaría en victoria. El enemigo, en su astucia, idealizó una trampa con la cual pudiera enlazar a la pareja. Reuniendo a sus ejércitos, les reveló sus planes diciendo: al ser humano le fue ordenado sacrificar corderos, como símbolos del Salvador venidero. Muy importante. Los tentaremos a mirar hacia esos símbolos como portadores de perdón y vida. Presta atención a lo que está diciendo. Los tentaremos a mirar hacia esos símbolos como portadores de perdón y vida. ¿Hay alguna religión? Los católicos no hacen lo mismo. Con todas sus imágenes, sus estatuas, sus figuras, haciéndolos poco a poco olvidar la realidad del sacrificio prometido por Dios. Será un proceso lento,
pero de una victoria segura. El Creador, conociendo el peligro de esa trampa, se entristeció, pues al mirar hacia el futuro, pudo ver a tantos hijos suyos siendo desviados del camino de la salvación. ¿Cuántos se apegarían a los símbolos, juzgando encontrar en ellos virtud? Dios, en su amor y cuidado, no los dejaría inconscientes del peligro que los amenazaba. Por todos lados habla de lo mismo. ¿Qué hizo Abraham con Taré, con su padre? Cuando agarró un hacha y le destrozó todos los dioses de palo que tenía su padre. Está descrito en el libro de Jasar. Pero bueno, parece que hasta el día de hoy sigue habiendo la misma cultura, la misma... Satanás se ha salido con la suya en ese aspecto. Sabía él cuánto Adán y su compañera amaban a aquellos corderos que, al morir sobre el altar, les ofrecían luz y calor. Fácilmente podrían ser inducidos a verlos como fuentes de vida y luz, comenzándolos a reverenciar. Muchas semanas ya habían pasado, trayendo consigo las noches de dolor y sacrificio, seguidas por los días de esperanza y nostalgia de aquel Padre cariñoso, el cual, después de hacerles promesas y secar sus lágrimas, se había tornado invisible delante de sus ojos. Cada día que pasaba traía a la pareja una nueva carga de nostalgia, haciéndolos indagar en cada atardecer. ¿Cuándo besaremos nuevamente su faz? ¿Cuándo seremos envueltos por sus brazos, caminando bajo la luz de su amor? ¿Cuánta nostalgia sentían en aquella noche, en aquellas noches edénicas? ¿Cuánto adormecían en el suave regazo de su divino Padre? Bueno, lo vamos a dar concluido hoy hasta acá. Así que bueno, vamos a ir despidiéndonos por esta ocasión. Espero que haya sido una enseñanza de mucha edificación para mis hermanos. No tengo absolutamente ninguna duda que así será, porque es un tema muy importante el que les hablé hoy y que no lo tocan en ninguna sinagoga. Es muy importante, les vuelvo a recordar. Aquí arriba en TikTok está el link para nuestro canal de YouTube, en donde este vivo de ahora va a ir subido dentro de unas horas. Así que bueno, en los próximos videos vamos a hablar sobre las obras de la ley y las obras de la fe, que también muy pocos tienen conocimiento de la existencia de las obras de la fe. Porque muchos creen que como no somos salvos por obras, no tenemos que hacer nada. Porque Pablo dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Entonces hay mucha confusión respecto a eso. Mi Señor Jesús te bendiga, hermanito Marcelo, igualmente para vos. Hay mucha confusión respecto a eso. Entonces, en los próximos 2 videos, porque van a ser en 2 partes, vamos a poner luz sobre eso, sobre las obras de la ley y las obras de la fe. ¿Por qué tenemos que obrar de igual manera, aunque no seamos salvos por obras? Y vamos a hablar de todo esto. Así que bueno, hermanos, espero que haya sido de mucha bendición. Nos estamos viendo en el próximo video, en el próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.